Muy buenas tardes, saludos cordiales desde Asesoría Legal en Acción, un programa de Universal TV Digital. Damos la más cálida bienvenida a nuestra asidua audiencia de Asesoría Legal en Acción. Y como es costumbre, cuando tenemos invitados de lujo, extendemos nuestra alfombra roja virtual y recibimos a nuestro invitado, el doctor Jorge Omar Irineo. Doctor Jorge, bienvenido en Asesoría Legal en Acción. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, querida Paula? Qué gusto saludarla. Saludos cordiales desde Paraguay, doctor Jorge Omar Irineo. Encantadísima de conocerlo y le estamos comentando a la asidua audiencia de Asesoría Legal en Acción de que usted nos estamos transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, directamente para toda nuestra asidua audiencia de Asesoría Legal en Acción. Doctor Jorge Omar Irineo, si por favor usted podría darnos una breve reseña de su persona, de su hoja de vida, lo que quiera compartir con nuestra audiencia y que así le puedan conocer en esta tarde. Gracias. ¿Cómo no, querida doctora Paula González Centurión? Eh, Comencé esta audición recitándole Llora, llora, Urataú, en las ramas del Yatay. Ya no existe el Paraguay donde naciste tú, sabiendo que tú a los 6 años, Argentina, fuiste a Paraguay. Pero bueno, quiero contarles para todos ustedes que soy abogado penalista, especializado en criminología crítica, profesor de filosofía del derecho en la cátedra de Bernengo y doy cátedras en la Universidad de Montevideo, también en la Universidad de Río de Janeiro y también en la Universidad de Cuernavaca en México. Así que mi vida es muy activa, además de ser corresponsal de esta prestigiosa emisora en Buenos Aires, Argentina. Les contaba además que tengo la Cruz del Mérito de la Orden de Malta al mérito y la valentía por haber participado en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur como corresponsal de guerra en Malvinas. Y como integrante del movimiento Acción de Paz con el doctor Alejandro D'Alessandro, estamos dando una serie de clases sobre el derecho internacional, internacional público y privado después de la guerra. Así que bueno, como ves, hay un montón de actividades que podemos compartir juntos, Paulita. Encantadísima, realmente es un lujo que le tengamos aquí en Asesoría Legal en Acción y así que muchísimas gracias por su valioso tiempo y pasamos a compartir entonces una grata tarde-noche ya con café virtual y alfombra roja, doctor Jorge Omar. Y en esta tarde lo que queríamos compartir un poco es un todo, como usted es una eminencia y es doctrinario, aparte litigante, entonces vamos a exprimirle en el buen sentido de la palabra en esta tarde para compartir sapiencia con nuestra audiencia en Asesoría Legal en Acción. Podríamos empezar con legítima defensa, podríamos hablar un poco de lo que es el desistimiento y el arrepentimiento en relación a nuestro Código Penal. ¿Cuál es su opinión doctrinario, doctor Jorge Omar? Creo que hablando un poco de derecho comparado, me corrige si estoy equivocada, que arrepentimiento ustedes en la Argentina no tienen, ¿verdad? Como Bueno, tal. el derecho de defensa Sí. es fundamental porque ante la imputación de un delito, todo ciudadano, ya sea argentino, latinoamericano, paraguayo, tiene la oportunidad de expresar ante el juez de garantía o ante la fiscalía, si así lo indagan, cuáles son
son sus verdaderos derechos y que tanto en Paraguay tienen un problema con el delito. Lo mismo está pasando en la Argentina con la inseguridad. Y entonces acá hubo un proyecto bastante interesante de bajar la edad de punibilidad en la Argentina, pero como yo pertenezco a la cátedra de Eugenio Zaffaroni, nosotros tenemos una postura más bien garantista. Creemos que por más que se suban las penas, esto no garantiza que se elimine el delito. Todo lo contrario, creemos que debe haber medidas de resocialización que aseguren eliminar las causas de la pobreza, las causas de injusticia social, para que la etiología del delito adelante y se solucione en Paraguay y en la Argentina. Sí, ok. Entonces, en la Argentina el desistimiento sí se tiene en cuenta y está bien tipificado, o sea que está bien en el código penal, pero el arrepentimiento creo que ustedes no manejan, o sea que no está contemplado en el código penal, doctor Jorge Omar. Sí, el arrepentimiento Sí, que no estaba contemplado inicialmente, doctrinariamente en el Código Penal argentino, y fue una figura que se introdujo por orden del Ministerio Público Fiscal, la ley del arrepentido. O sea que, sobre todo se usa mucho en droga, en lavado de dinero, donde el arrepentido, si aporta realmente datos para desbaratar la asociación delictiva, puede tener un beneficio que está en el orden de 1/3 a la mitad de la pena, según la nueva recepción del Código Penal argentino. No sé cuál es este, la situación en Paraguay, pero creo que es bastante similar. similar totalmente. Cuando nos hubo la oportunidad de ser defensa técnica, siempre tratamos de debilitar el trabajo del Ministerio Público en ese sentido. Siempre es así, ¿verdad? Y doctor, aprovechando nuestra súper entrevista, mega entrevista en esta tarde y su persona por sobre todo, doctor Jorge Omar, ¿podría hablarnos un poco sobre la legítima defensa? ¿Cómo se maneja en la Argentina, especialmente en Capital? En las provincias son más equilibrados, pero ahí en Capital, donde hay mucha aglomeración de gente, diferentes personalidades, carácter, temperamento, ¿cómo se maneja la legítima defensa teniendo en cuenta este caso mediático de este padre de familia que salió, creo que era con una escopeta, que le pidió a su vecino por la polución sonora que baje el volumen, y su vecino no bajó, y que al final él dijo, se me escapó nomás la bala y le mató al prójimo, ¿verdad? En ese caso, legítima defensa, ¿cómo maneja Argentina, Buenos Aires, capital federal especialmente? Legítima defensa, doctor, ¿cuál es su opinión sobre ese tema? Bueno, es bastante conflictivo. Acá la doctrina y la jurisprudencia no es pacífica con respecto a la legítima defensa. Es más, hay un caso emblemático acá, que fue el caso de Chocobar, donde un policía salió en defensa de un ciudadano que habían robado y mató al delincuente, y ahí se discutía si realmente ese ajusticiamiento era legítima defensa o no. Bastante conflictivo fue este caso, pero tú sabes que has dado en el clavo, porque en cuanto al código del procedimiento de la ciudad de Buenos Aires con respecto al de provincia, recientemente hubo un fallo con referencia a drogas que marcó un verdadero hito, porque fíjate que un condenado por droga, por tenencia de estupefacientes, a 6 años de prisión, había solicitado la condicional.
En principio, los tribunales le negaron ese beneficio y el Tribunal de Casación le otorgó el beneficio teniendo en cuenta la inconstitucionalidad de la ley y le dio la razón a los defensores. Aquí se dio un caso doctrinariamente y desde el punto de vista fáctico muy interesante porque la justicia, la Cámara de Casación de provincia, este fue un caso que se dio en los tribunales de San Martín, fue famoso por el caso de un tal mameluco que vendía todos los estupefacientes ahí en la zona. Y los condenados, en este sentido, pasaron a ser juzgados por el tribunal de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí se generó una nueva polémica, si este fallo era constitucional o no. Y bueno, esto se ha dado recientemente, concretamente fue la semana pasada. Interesante realmente, doctor Jorge Omar. Pero sabemos que la legítima defensa lo que busca en el fondo también es dignificar al ser humano más allá de toda la actitud, de todo ese pensamiento, de todo ese idealismo, el razonamiento no que tuvo o tiene o va a tener antes de cometer ese delito o ese crimen, ¿verdad? Entonces realmente la legítima defensa es difícil de estudiar y es difícil de explicar doctrinariamente porque hay muchas opiniones de los puros doctrinarios también, de irse hacia el criterio objetivo, hacia el criterio subjetivo, si te va al criterio formal. Entonces, es un mundo, un submundo, diría yo otra vez, en doctrina y sobre todo, como usted mencionó al comienzo de la entrevista, si somos garantistas o al final qué somos, ¿verdad? Al fin y al cabo lo que uno busca siempre es dignificar al ser humano dentro de todo, aunque la gente muchas veces no le entiende al abogado litigante penalista sobre todo, lo que el abogado penalista en defensa técnica lo que busca es dignificar a ese ser humano y cuidar por sus derechos, velar por ese proceso dentro de ese debido proceso de, valga la redundancia, ¿verdad? De lo que es el proceso penal en toda su extensión, ¿verdad? Y realmente son los derechos humanos otra vez al final lo que uno va cuidando cuando ejerce como litigante penalista en los juicios generalmente ya de audiencia oral, ¿verdad? Juicios orales. Le decimos juicios orales, pero al fin y al cabo es una audiencia pública y oral, algunas veces pública y otras veces no, ¿verdad? De acuerdo al caso. Y doctor Jorge Omar, con relación a, hablando un poco de eso de legítima defensa, doctor, ¿cómo se maneja ahí en Capital Federal, en la Argentina, en Buenos Aires, específicamente el error de prohibición, por un lado, y también el trastorno mental? ¿Es factible para debilitar el trabajo del Ministerio Público utilizar como argumento el trastorno mental de los posibles imputados y después condenados, procesados, después condenados? O es bien así a rajatabla todo lo que es el ordenamiento jurídico? Muy, muy buena pregunta, Paula, porque como tú dices, el tema de la sanidad mental está específicamente legislado en el artículo 34, inciso primero del Código Penal, donde sí el que actuó en un acto ilícito no pudo comprender la criminalidad de sus actos ni dirigir sus acciones, podía estar exento de la acción penal. Muchos abogados penalistas utilizan este recurso justamente para
invocar la etiología del delito en los casos de locura y que es bastante también conflictivo doctrinariamente porque no están contestes los médicos forenses, ¿sí? Que estaban un poco atrasados con respecto a la nueva jurisprudencia. Fíjense, que la comisaría de San condenada, la novia de uno de los que tomó armadamente la comisaría, y un gran psicólogo procesalista, el doctor Néstor Abdala, planteó la teoría de la amígdala procesal. ¿Qué significa esto? Que a veces se dan estímulos externos que provocan esas situaciones que normalmente no se hubieran dado. Como por ejemplo, en este caso, para poder salvar a su novio, ¿sí? Entró a la comisaría a rescatarlo y bueno, ahí se produjo realmente el enfrentamiento armado de la banda con la policía. Bastante conflictivo fue este caso en la jurisprudencia argentina. Y, doctor, y el error de prohibición también los penalistas, los abogados litigantes penalistas utilizan mucho en Capital, o usted cómo ve eso, ¿son así casos bien específicos o en línea general se utiliza al igual que como trastorno mental como argumento de defensa? Sí, más allá del tema específico de la imputabilidad o inimputabilidad, hay un tema clave en la teoría del delito, que es el error y el tipo. Y en ese sentido, hay situaciones que pueden plantearse los defensores como tentativa de delito imposible, ¿sí? O tentativa inidónea, como prefiere llamarlo Eugenio Zaffaroni, o Croxato, con los cuales tuve el gusto y la satisfacción de no solamente haber compartido cátedra, sino además viajamos a Perú porque el doctor Zaffaroni y Croxato estaban en la defensa de Pedro Castillo. Y usted mencionó al comienzo de la entrevista, hablando, por otro lado, teniendo en cuenta al comienzo de la entrevista, usted mencionó la punibilidad de los menores de edad con relación a dura la ley, pero es la ley. Acá en Paraguay decimos mucho eso, ¿verdad? Dura la ley, pero es la ley. Y esa responsabilidad penal en menores, ¿cómo se maneja específicamente en Capital Federal, en Buenos Aires, Argentina, doctor Jorge Omar? Acá hay una ley penal juvenil Sí. donde realmente para que los chicos no queden asilados en un hogar infantil, donde en lugar de resocializarse, se convierta en una escuela del delito, el juez llama generalmente a los progenitores y les dice que si se hacen cargo del cuidado de los niños y bajo determinadas circunstancias, si estos menores se comprometen a seguir trabajando, a hacer un tratamiento psicológico, psiquiátrico, pueden no ser condenados en el caso de obtener la mayoría de edad y de esa manera zafar estos verdaderos vaciaderos humanos que significan los hogares infanto-juveniles. Y doctor Jorge Omar, cuando hablamos un poco de los delitos, tanto delitos como crímenes, pero vamos a referirnos específicamente sobre los crímenes en este caso. Cuando hablamos de los hechos punibles contra la persona específicamente, ¿verdad? ¿Ese estado de necesidad se maneja también como defensa técnica en la Argentina, en Buenos Aires, o
o es así muy reservado y es para casos específicos de crímenes o en forma general a su modo de ver las cosas? ¿Cómo usted ve ese estado de necesidad, si se utiliza o no en defensa técnica para argumentar y para la defensa técnica propiamente del mandante, ¿verdad? ¿Usted ve que ese estado de necesidad se utiliza como herramienta legal o es específicamente para ciertos hechos punibles nomás? Muy buena pregunta, Paula González Centurión, porque ese estado de necesidad que también está previsto en el Código Penal como una excepción, debe ser tratado con mucha delicadeza y mucho cuidado desde el punto de vista técnico procesal, porque generalmente la etiología del delito, como dije inicialmente, se da por un tema de injusticia social y muchas veces, la mayoría de las veces, el joven delinque y llega inclusive a matar, pero asumir técnicamente un estado de necesidad puede resultar peligroso, a pesar que mi teoría como abogado garantista es plantearlo en muchos casos, pero debe ser planteado en cada caso concreto, no como un tratamiento general como tú planteas. Y doctor Jorge Omar, aquí en Paraguay, por ejemplo, estaba retrotrayéndonos al tema de los forenses, ¿verdad? Tanto psicología forense, médico forense, sin desmeritar ningún profesional, ¿verdad? Aclarando eso. Aquí en Paraguay, por ejemplo, se ve mucho en las audiencias de juicios orales, cuando uno está desahogando las pruebas de la contraparte, como defensa técnica, generalmente cuando le pregunta al forense específicamente sobre su test o su trabajo realizado de peritaje, ellos tampoco se animan así abiertamente a decir, cuando usted, por ejemplo, le preguntamos, ¿verdad? Diga usted si realmente usted está en condiciones de afirmar y de declarar aquí ante el tribunal y todos los presentes de que este informe que usted está dando, generalmente de coacción sexual, ¿verdad? Es 100% creíble. Y la mayoría, en el 50-60%, ellos dicen, de acuerdo al test de tal cosa, nos basamos en esto. Pero usted puede, y ahí ya te dice, objeción, señoría, ya te dice la defensa, ¿verdad? Porque es pregunta impertinente. Pero en la Argentina, en Buenos Aires, también se da así en los juicios, cuando los propios forenses muchas veces no quieren así, tipo, dan así su informe, pero cuando uno le hace así las preguntas concretas, ellos realmente se basan en su informe y dan un diagnóstico claro, preciso y declaran frente al tribunal, o generalmente se retrotraen y dicen, no, yo lo que he visto a través de esto, de este test que hice o de este análisis que hice o del psicoanálisis, ¿verdad? O de todo lo que ellos tienen también como herramientas legales que son válidos, pero a la hora de la verdad en los juicios también ellos pueden hablar, o sea que en la Argentina, en Buenos Aires, los forenses sí tienen así el sí es sí y no es no, o también me baso en lo que dice la doctrina, me baso en lo que tengo en la herramienta legal. Sí, buenísima la pregunta, Paula González Centurión, porque los que ejercemos el sagrado sacerdocio de la defensa, debemos decir que la mayoría de los médicos forenses, que así como dije inicialmente, están bastante atrasados en sus conceptos, de acuerdo a la nueva dogmática penal y jurisprudencia, generalmente, para llegar a un debate oral y público, a un juicio oral, emiten un dictamen fundamentando generalmente prisión preventiva y fundamentalmente el pedido de elevación a juicio con una serie de baterías,
de psicológicas, de estudios, de test de protección, de test de Rorschach, el test de la familia, el test del árbol. Pero cuando uno le pregunta concretamente al perito, pero usted está totalmente seguro, es certero su análisis para llegar a esa conclusión, la mayoría de los casos no llegan a concluir en una certeza apocalíptica, en cuyo caso un buen defensor debe plantear la nulidad de la elevación a juicio o la nulidad de la prisión preventiva, porque evidentemente se han dado casos muy emblemáticos, y, como en el caso Albina, por ejemplo, y, debo decir que deja mucho que desear la actividad de los peritos médicos forenses en algunos casos, así como hay peritos de lujo, Sí. como Mariano Catex, entre otros. De hecho, que en teoría del delito, Klaus Rossin siempre menciona, ¿verdad?, los trabajos de los peritos. Aquí en Paraguay, el Ministerio Público y también Defensa Técnica utilizan mucho de la doctrina de Klaus Rossin. Es muy loable el trabajo doctrinario del abogado, del colega. Y doctor Jorge Omar, hablando también del tema del exceso por confusión o error, de terror, cuando el ser humano se siente imposibilitado y reacciona, gasta esa energía y exterioriza esa fuerza. En materia penal se ven muchos casos, específicamente en Capital Federal, en Buenos Aires, Argentina, doctor, sobre exceso por confusión o terror. ¿Se dan los casos o son así bien así que se puede identificar, o en general siempre se dan? ¿Cómo usted ve eso? Sí, en realidad, a veces angustiado por las situaciones, se dan casos muy específicos. Hola. Sí, le escuchamos, doctor. No le vemos, pero le escuchamos. Bueno, perfecto. Sigo hablando entonces. Este, a ver si podemos restablecer Su la camarita, imagen. su dedito sobre la cámara y ahí va a Ahí aparecer. Ahí estamos. ya apareció. Bien ahí, doctor. Genial. Gracias, doctor Jorge. Perfecto. Le decía que muchas veces, ante situaciones muy extremas, no justificables, pero sí extremas, acá hubo un caso muy emblemático de un personaje que llegó a matar a su madre porque realmente lo maltrataba, era un chiquito discapacitado que no soportó más y bueno, mató a su progenitor. Y después hubo un caso muy conocido que Elias Neumann trata en su tratado de criminología sobre el caso del carnicero, un carnicero que obligaba a sus empleados a vender carne podrida. Y hasta que un día el empleado dijo, yo no voy a matar más gente vendiendo esta mercadería de mal estado, y agarró el cuchillo con el que faenaba la res y mató a su empleador. Realmente les recomiendo que lean eso, Elias Neumann, porque es un caso realmente emblemático que vale la pena tenerlo en cuenta. Sí, de hecho que vamos a buscar información importantísima, doctor. Ahí vamos otra vez a lo que es la dignidad humana, ¿verdad? Ahí vemos el prójimo que cuida del prójimo, pero a la vez le hace daño al otro prójimo, ¿verdad? Es complicado. Doctor, ¿cuáles son los hechos punibles que se ven más en Capital Federal, en la Argentina, en Buenos Aires, doctor? ¿Son así delitos comunes nomás o sí hay una variedad de crímenes y de delitos? ¿Cómo usted le ve a Buenos Aires, Argentina,
Capital Federal, doctor. Bueno, aparentemente en Capital Federal el problema que se está dando inclusive son los femicidios, la cantidad de mujeres que se asesinan, tanto en Capital Federal, en provincia también, pero en provincia hay una gran lucha entre el gobernador Kicillof y el presidente Milei y el ministro de Justicia Nacional, porque quieren eliminar doctrinariamente la figura del femicidio. Casualmente, fíjense que a raíz del discurso, yo no quiero politizar esta charla, pero el discurso del presidente Milei en Davos, se dio una marcha federal en contra del fascismo y del orgullo de los derechos de la comunidad LGBT, o sea, la comunidad homosexual en la Argentina. Fue una marcha federal multitudinaria que marcó un antes y después para demostrar que los derechos no deben ser eliminados. Y pues, para cerrar, porque estoy quedando sin batería, pero esto daría para seguir charlando en otra charla, pero quería comentarte que desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista del derecho internacional, público y privado, hay una gran oposición entre el capitalismo salvaje de Donald Trump con la postura de Juan Pablo II en cuanto a la doctrina social de la Iglesia, y obviamente esto tiene que ver también con determinadas posturas ideológicas. La justicia social puede ser garantizada en un estado de ultraderecha. Lo dejo para la reflexión y para nuestra próxima entrevista. Doctor Jorge Omar Irineo, en esta tarde de verdad nos regaló primero su presencia, nos regaló su sapiencia, nos regaló su carisma. De verdad fue un lujo compartir con usted. Cuando le observo, de verdad, esto de corazón le digo, me gustaría compartir una peña con Palavecino, con el Horacio Guaraní que siempre está presente en todas las peñas, en los karaoke, ¿verdad? Y de verdad, doctor Jorge Omar Irineo, saludos, fuertes abrazos fraternales desde Paraguay. Sabemos que ya no somos países hermanos. Argentina, Buenos Aires acoge a muchos paraguayos y también los paraguayos a los argentinos, ¿verdad? Disfrutamos. Sí, doctor, le escucho. Sí, te decía que además es muy importante porque estamos en un proyecto de construir una ciudad más justa. Si ustedes acá alcanzan a ver, acá estoy, acá en el afiche, queremos construir una ciudad más justa y estamos tratando de elaborar todo un proyecto para que Buenos Aires, que es una de las urbes más importantes como Bélgica, como Roma, pueda tener en un Producto Interno tan maravilloso, pueda tener una ciudad más justa. Y además quería comentarles que integro el movimiento Acción de Paz con Alejandro D'Alessandro, y que también es un viejo corresponsal y amigo de la casa, y tuve el honor de recibir, no sé si ustedes alcanzan a ver. Sí, estamos viendo en pantalla, sí, doctor Jorge. Wow, ahí estamos viendo en pantalla, Cámara, me encanta, honorable sí, Cámara de Diputados, sí, distinción del primer diputado de la Nación, Carlos D'Alessandro, al doctor Jorge Omar Irineo como mensajero universal de la paz.
Que así sea, seguro, y de hecho que lo es, doctor Jorge Omar Irineo. Realmente fue un gusto compartir con ustedes. Lastimosamente estamos llegando al final de nuestra primera entrevista. Espero que se repita varias entrevistas. Hay muchísimos temas que desarrollar. Hoy queríamos darle una introducción a nuestra asidua audiencia de asesoría legal en acción de cómo los abogados penalistas tienen que integrar lo que es litigar y también ser doctrinarios, ¿verdad? Y ¿quién más nos puede enseñar que el ilustre soberano doctor Jorge Omar Irineo? De corazón, muchísimas gracias, doctor Jorge Omar Irineo, por compartir. Espero que su proyecto le salga todo bien. Felicitaciones desde Asesoría Legal en Acción y éxitos siempre. En palabras finales, si quiere despedirse, doctor, de la asidua audiencia de Asesoría Legal en Acción, las palabras son tuyas. Sí, simplemente quería agradecer a este maravilloso programa de asesoría legal en acción por darme esta oportunidad de charlar con una prestigiosa colega como usted, Paula, y haber compartido esta realmente tertulia jurídica, una maravilla. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos desde aquí de Paraguay con abrazos fraternos para nuestros hermanos de Argentina y todas las personas que nos están viendo, ¿verdad? Específicamente a nuestra asidua audiencia de asesoría legal en acción. Damos gracias porque nos acompañan en cada tarde. Y en esta oportunidad compartimos con el doctor Jorge Omar Irineo, soberano, ilustre, doctrinario, litigante y por sobre todo humanista. Gracias, doctor. Gracias, Asesoría Legal en Acción. Y nos despedimos hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima, Paula. Chao, chao.